Pues mira, hace un momento mencionaba yo que la conducta humana es impredecible, que nunca podemos afirmar al 100% que algo va a pasar o algo no va a pasar cuando depende de la voluntad humana, porque no siempre la voluntad humana se correlaciona con la razón, ¿no? Y el uso de la razón, pues intenta desde un enfoque racional maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas o las utilidades. Entonces, me parece que para la industria del armamento son pasos muy calculados. El hecho de poder generar inestabilidad incluso especulativa, ¿no? Especulación que permita a ciertas casas de bolsa cotizar mejor, ciertas acciones dispararse o que sus propias acciones se disparen ante la necesidad de países ante la percepción de amenaza, empezarles a comprar armas. Por otro lado, también obliga a los que se saben o a los que se sienten víctimas o que no tienen todas las de ganar en una posible guerra, pues los orilla a hacer cosas extremas. Roberto, decía un señor que es teórico del constructivismo de las relaciones internacionales, escribiendo un libro, apellida Katzenstein, que hablaba del poder proteano, del protean power, y de la importancia del miedo y la incertidumbre en las relaciones internacionales para generar en diferentes momentos de la historia momentos de crisis, momentos de verdadera paranoia, para obligar a que los sujetos hagan cosas que en un ambiente normal no harían, que acepten cosas que en un ambiente normal no harían. Yo empecé al inicio de la pandemia, por mencionar algo, empecé a citar mucho a Katzenstein y el poder proteano o proteico, porque justamente era un poco lo que permites en la pandemia que no permitirías en condiciones normales. En el caso de una guerra, generalmente cuando se declara la desaparición de poderes o que se declara una guerra, está constitucionalmente establecido que se desaparecen las garantías individuales y cambia la situación. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que dicen que en el río revuelto hay ganancia de pescadores. Entonces, una situación para restablecer un orden, decía también el promotor del socialismo del siglo XXI alemán, se me fue ahorita el apellido, pero ahorita lo recuerdo, que nadie iba a una guerra si no estaba seguro de que el orden que quedara fuera a favorecerle económica y políticamente. Generalmente cuando eres una potencia a la que ya no le está beneficiando un orden, un statu quo, entonces vas hacia esta guerra con tal de no elevarla a un nivel que te pueda perjudicar, pero sí a un nivel que al acabarse te permita poner las condiciones del siguiente orden. En ese sentido, pensando en que a Rusia sí le quieren eliminar del sistema de pagos internacional, o por lo menos le quieren poner condiciones desfavorables para mantenerla a raya. Algo que Rusia pues ha hecho muy bien, Roberto, es acercarse a China, y algo que China ha hecho también con mucha inteligencia, dejar que Rusia se desgaste lo suficiente con Ucrania y con el tema del gas, con el Nord Stream en el caso de Alemania, para que cuando Rusia viene a los brazos de China, China también pueda ponerle ciertas condiciones, pero además considerando, Roberto, que con el tema de Taiwán, Estados Unidos también ha venido justificando las alianzas del Quad, esta alianza de Australia, de India y de Japón, que son casi todos adversarios naturales de China, y por otro lado del AUKUS, que había puesto, digamos, allí en conflicto a Francia también, que Estados Unidos se da el lujo de ningunear a los europeos, que había puesto en jaque a Francia con el contrato este de 56,000 millones de dólares que se le cayó con los submarinos que Australia ya no le compró a Francia y se le terminó comprando a Estados Unidos para hacer la alianza del AUKUS, que finalmente es una alianza también pensada para mantener a raya a China. Entonces, China también está viendo en esta posibilidad pues una especie como de equilibrio, pero sabe que tiene margen de negociación con el caso de Rusia, porque ahí están los dos amenazados por el mismo Estados Unidos, la misma potencia decadente que está intentando estirar los tentáculos para permanecer en la medida de lo posible como parte del liderazgo de uno de los bloques o de uno de los tres bloques más importantes, que así es como yo lo veo ahora. Ya no es solamente la disputa hegemónica de bipolar, sino más bien
tal vez hasta estaríamos hablando de un tripolar, y nada más porque Europa no quiere, nada más porque Europa prefiere actuar de manera subordinada a Estados Unidos, pero estaríamos hablando incluso de un mundo cuatripolar, ¿no? En donde Europa está como región, pero ayer mismo vimos, ¿no? A Olaf Scholz en Washington subordinado a Estados Unidos, a Joe Biden, vimos a Emmanuel Macron maltratado, sin ninguna fuerza, dando pena ajena, que me parece que esta imagen en Francia se la van a cobrar caro, llegando solo al aeropuerto sin ninguna comitiva que lo recibiera. Y entonces Europa, en lugar de convertirse en un polo con capacidad autónoma para decidir sus propias políticas, pues prefiere actuar de mandadero de Estados Unidos, y eso es muy lamentable, porque Estados Unidos no tiene las políticas públicas ni el estado de bienestar que tienen muchos países europeos, y pues ya lo sabemos, Estados Unidos es más bien una economía muy neoliberal, que incluso, ¿no? Tienes a 2 cuadras de la Casa Blanca a un montón de homeless, de vagabundos, que están prácticamente en condiciones infrahumanas, pero ellos quieren llevar la democracia y quieren justificar su presencia en otras regiones del mundo, en donde nada más vemos que lo que importa es el lucro económico y comercial, querido Roberto.